Comenzamos en Simán Shin Samech Aleph. Din Gaga Samul, Reshut Rabim, Bosh Seifim. El caso es de un techo que está pegado a un Reshut Rabim. Dice Shulchan Aruch en Seif Aleph, Gaga Samul, Reshut Rabim, Betoch Hazarat Fahim, Ulemala Meazara Lehatzer. Si tenemos un techo de una casa que está en un patio, en un Hatzer, de tal manera que el que está parado en el Hatzer hacia el techo son 10 tefajim, y que está parado en el Reshut Rabim que está pegado, está dentro de los 10 tefajim de Reshut Rabim. Quiere decir que el techo sobresale al Reshut Rabim, el Hatzer está abajo, el Reshut Rabim está un poquito más arriba, y el techo llega de tal manera que el que está parado en el Hatzer son 10 tefajim, el que está parado en Reshut Rabim son menos de 10 tefajim. Dice el Shulchan Aruch, oír Verabim Mishamshim Bo, siendo que muchos pueden llegar a utilizar, que están parados en Reshut Rabim, pueden utilizar el techo para poner cosas. Arezé que Reshut Rabim lo voy a considerar como Reshut Rabim. Y el dueño del techo, el dueño de esa casa que está en el Hatzer, que también es de él, no puede poner nada del Hatzer a el techo hasta que haga una escalera fija del Hatzer hacia el techo. Y el Mishnah Berurah nos viene a dar ciertos detalles para entender el caso de Shulchan Aruch, y nos dice que si realmente el techo tuviese también 10 tefajim por encima de Reshut Rabim, entonces no habría ningún problema, siendo que por encima de 10 tefajim ya el que está parado en Reshut Rabim ya no lo usa. Entonces, en ese caso, seguro que el dueño del Hatzer puede utilizarlo sin ningún tipo de problema. Ahora, si fuese el caso de que no estuviese del Hatzer, ni siquiera tampoco de que está parado en el patio, no tiene 10 tefajim, entonces ahí más bien sería todo lo contrario. Ahí sería que es completamente Reshut Rabim, si la gente lo usa para poner cosas, siendo que del patio tiene menos 10 tefajim, y de Reshut Rabim también tiene menos 10 tefajim, entonces se considera Reshut Rabim completo, y ahí no va a ayudar a poner la escalera. ¿Qué caso estamos hablando? Como dijo Shulchan Aruch, 10 tefajim del que está parado en el Hatzer hacia el techo hay 10 tefajim, y que está parado en el Reshut Rabim es menos 10 tefajim. Aquí, siendo que podríamos decir que el que está en el Reshut Rabim también le da un uso, a pesar que se considera totalmente Reshut Yahid el techo, entonces aquí hace falta hacer ese tikkun, ese arreglo que trae Shulchan Aruch, que hay que poner el sulam para poder decir de esa manera, a poner la escalera, como diciendo, eso me pertenece a mí, y a ustedes que están en el Reshut Rabim no tienen ningún tipo de uso en ese techo. Nos dice el Mishnah Berurah que hay discusión en el caso donde en todos los lados serían menos 10 tefajim, también de Reshut Rabim, también el que está poniendo en Hatzer, pero dentro de la casa abrieron un hueco, como ya lo hemos hablado, Hakakú, de tal manera que eso completó por dentro de la casa la altura de 10 tefajim. Y hay quien quiere decir que ese caso es más ligero, pero la mayoría de las opiniones dicen que viene siendo la misma alajá como el Shulchan Aruch. Nos dice el Mishnah Berurah que se puede entender del Shulchan Aruch que todo el problema aquí sería únicamente traer algo del Hatzer hacia el Gag. Pero dentro del Gag, o mejor dicho, encima del Gag, uno puede usarlo, el dueño de ese lugar puede usarlo sin ningún problema, incluso más de 4 amot, porque se considera Reshut Yahid totalmente. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en Seif Bet, Hatzer shenifretzah bimloah, o beoter bieser Reshut Rabim. Teníamos un Hatzer, un patio, que por supuesto en el patio hay casas, y ese Hatzer da hacia el Reshut Rabim. Estaba totalmente con sus mejitzot como debe ser, pero una de las mejitzot se abrió completamente hacia Reshut Rabim, o se abrió más de 10 amot hacia Reshut Rabim. Como nosotros sabemos, si hay una pirzá, una apertura más de 10 amot en una mejitzá, es como si esa mejitzá no sirve. Hasta 10 amot, nosotros decimos que tiene din de petach, se puede considerar como una puerta. Pero más de 10 amot ya eso se considera pirzá, porque normalmente no se hace una puerta, una apertura más de 10 amot. Entonces, ¿qué pasa? Me como mejizá ni don que si de Reshut Rabim, el lugar donde estaba esa mejizá, ese muro, nosotros lo vamos a considerar
como el lado de Reshut Rabim. ¿Qué es un lado de Reshut Rabim? Los lados de Reshut Rabim se consideran Carmelit. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no hay muchos transeúntes, no hay muchas personas que están pasando por ese lugar. El clásico, nos trae el clásico de Reshut Rabim es que tengo Reshut Rabim y tengo a los lados, ponen como unas columnas o todo tipo de cosas para que la gente no llegue a estar a dañar las carrozas y todo lo que pasa por Reshut Rabim, no dañen los muros que están a los lados. Entonces ponen como una especie de protección. Entonces el aire que hay entre esas columnas, eso se consideran por lo general tzidei de Reshut Rabim, porque la gente no va directo a esos lugares. La novedad aquí nos dice el Mishnah Berurah que a pesar que cuando se rompe una pared, una mejitá de este hater, la gente de Reshut Rabim podría ir directamente a ese lugar. Entonces podremos considerarlo también Reshut Rabim. Incluso así le damos únicamente el din de tzidei Reshut Rabim, la nafkamina, que la persona no puede sacar de ese lugar donde se rompió la mejitá, no puede sacar de ese lugar hacia Reshut Rabim, porque esto es Carmelit y el otro lado es Reshut Rabim. Pero si hay un Carmelit que está pegado al patio, a este hater, entonces ahí sí se podría, porque de Carmelit a Carmelit se puede, por supuesto, estamos hablando menos de 4 amot, hasta 4 amot, solo que se puede sacar de un lugar a otro. Y de este lugar hacia un Reshut Rabim de nosotros, cuando decimos nosotros se refiere que no hay Shishin Ribó y hay quien considera que es Carmelit. Incluso así dice Mishnah Berurah que somos rigurosos porque al fin y al cabo hay quien opina que es Reshut Rabim, entonces no vamos a permitir. Dice, el Shulchan Aruch nos dijo que esto se considera Shu Carmelit Kemo a Hatzer, que este lugar donde se rompió la pared se considera Carmelit como el Hatzer. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere al Hatzer ahorita, a este patio, lo consideramos Carmelit siendo que uno de los vientos se quedó sin mejitá. Entonces, por tanto, también le damos el din de Hater como Carmelit. Y dice el Shulchan Aruch aquí, el Mishnah Berurah, que de esto que dice el Shulchan Aruch aprendemos 2 cosas. La primera, aprendemos que en el Hater también lo consideramos todo Carmelit, entonces no vas a poder cargar en este Hater más de 4 amot, siendo que le falta una pared. Y también aprendemos que en el lugar donde está la mejitá que se cayó, se puede cargar de ese lugar hacia Hater dentro de 4 amot, siendo que ambos son Carmelit. Esas son las 2 novedades que aprendemos de esto que nos dice el Shulchan Aruch, que el Hater lo consideramos Carmelit. Sigue diciendo el Shulchan Aruch, Vinifratz Bekeren Zavit. ¿Qué pasó? Si lo que se rompió fue justo en una esquina, de tal manera que rompió de las 2 paredes que están en la esquina. Afilu Bepahot Mieser Azur. Aquí la novedad es que incluso que sea la apertura menos de 10 amot también va a estar prohibido. Y como nos dice el Shulchan Aruch, explicando aquí en Mishnah Berurah el Shulchan Aruch, que normalmente cuando hay una pilzá, hasta 10 amot uno dice que lo puedo considerar como una puerta, un petah. Entonces no es un defecto para la mejitá. Pero cuando hay en Keren Zavit, por lo general no se hace un petah en el Keren Zavit. No se hace una puerta en la esquina, por tanto no lo puedo considerar petah y por ende le va a quedar el nombre de pirzá y por eso incluso menos de 10 amot, eso me va a decir que le falta la mejitzot para considerar el lugar a Reshut Yehid. Ahora, ¿cuánto tiene que ser? Entonces trae el Mishnah Berurah, ¿cuánto tiene que ser por lo menos para que se considere una pirzá? Entonces hay quien dice que incluso si era menos de una amá, ¿sí? de 6 tefajim, entonces no hay que ser riguroso. Por otro lado, él le trae que la Bodat HaKodesh del Rashba, él trae que de 3 tefajim a 4 tefajim, entonces hace falta poner 2 lejayim, 2 palos a los lados. Y si tenía 4 tefajim esta apertura, lo que se rompió en forma perpendicular, entonces si tiene más de 4 tefajim, no se puede arreglar hasta que uno construya un poco a los lados y disminuya la apertura menos de 4 tefajim. Ahora dice Mishnah Berurah, todo el problema es únicamente dejando esta apertura como está. Entonces yo no lo considero petah y por eso se pirzá y me daña las paredes. Pero si yo hiciera una surata petah, si pongo un lejim kan, belejim kan y arriba le pongo un mashkov, entonces en ese caso sí lo puedo considerar petah, siendo que hice realmente una puerta. El surata petah le da el din de puerta. Sigue diciendo el Shulchan Aruch, וכן בית שנפרץ בקרן זווית, אפילו בפחום מ10, ונפרץ גם הקירוי עד שנשאר באלכסון.
También, hasta ahorita hablamos de un hatzer, que son solo paredes alrededor. Ahora vamos a hablar de una casa que son paredes y también tiene techo encima. De Genbait Shinifrat, también una casa que se abrió en una esquina, que como dijimos, de los dos, con talín de los lados, incluso menos de 10 amot, y también se abrió el techo, de tal manera que lo que me quedó fue la parte perpendicular del techo. No me quedó la punta de la esquina del techo, sino la parte perpendicular. Entonces también va a estar prohibido. Ahora, ¿cuál es la novedad aquí? La novedad es, en una casa, que tengo techo, entonces hay una alajá que decimos, pitikra yorebe sotem, que el filor del techo, yo puedo ver como si eso se extiende hacia abajo, y eso me cierra. Es una alajá Moshe Sinai. Pero todo eso siempre y cuando está shavé, quedó la esquina. Pero si quedó en forma perpendicular, entonces aquí también voy a decir lo mismo, que no decimos pitikra yorebe sotem, porque es como hacer una puerta en una apertura, en una esquina, y eso no lo hacemos. Aval, pirza shena bequeren zavit, pero si es una pirza que no es en Keren Zavit, no es una esquina, sino que es a los lados, en cualquier parte de las mejitzot de esta casa, nosotros decimos, aplicamos la alajá Moshe Sinai, que decimos que se extiende el filo del techo y vemos como si se prolonga hacia abajo. Incluso que sea más de 10 amot, también se aplica esta alajá. Siempre y cuando el techo no está inclinado, sino está recto. ¿Sí? Porque si está inclinado, entonces no, del EKP no vemos la boquilla, no vemos el fin de él para poder decir que eso se prolonga hacia abajo. También, como ya lo mencionamos antes, nos dice el Pirul Alajá que incluso en la esquina, si hubiese quedado el techo, toda la esquina perfecta, también hubiésemos dicho en los dos lados, pitikra yorebe sotem. El problema es que también se rompió parte del techo de tal manera que no quedó esa esquina. Sigue diciendo el Ramá y dice, ve sombrim, de Bainan Ganken Berojo Akiru y Arbat Fahim. Hay quien dice que para poder decir pitikra yorebe sotem siempre y cuando el techo tiene un ancho de 4 tefajim. Pero si tiene menos de 4 tefajim, no tiene importancia el techo, y por eso no puedo decir pitikra yorebe sotem, porque estamos hablando únicamente cuando es techo. Techo lo considero solo si tiene un shur importante, por lo menos de 4 tefajim, según una de las medidas, es por lo menos 32 centímetros. Sigue siendo el Ramá, pitikra yorebe sotem, y podemos decir pitikra yorebe sotem, incluso cuando me faltan 2 paredes. Si tengo 2 paredes pegadas una a la otra como una forma de L, entonces a las otras 2 que me faltan, si tengo el techo, por supuesto, que llegan hasta ese lugar, puedo decir incluso a 2 paredes, pitikra yorebe sotem. Nos trae Mishnah Berurah que el Shulchan Aruch no nos aclaró en cuántas mejitzot puedo decir pitikra yorebe sotem. Podríamos decir que únicamente en una sola mejitzá. Pero si ya tengo 2 que me faltan y quiero aplicar la ley, ahí no se puede decir. Y dice el Mishnah, ¿por qué el Shulchan Aruch no habló específico sobre ese tema? Siendo que en el Beit Yosef, en su libro donde él trae todas las halajot y alarga, no está claro, no le es claro si se puede decir incluso en 2, por lo tanto aquí no nos mencionó. Pero, como dijimos, el Ramá sí quiere permitir, siempre y cuando estén 2 de las 4 estén pegadas, aval, pero si tengo una enfrente de otras paralelas y tendría que decir a los 2 de los lados, entonces en ese caso no voy a decir pitikra yorebe sotem. Batzahá.